Vamos cambiando entonces un poco el eje de la discusión, porque estamos al aire con María del Carmen Verdú, titular de la CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. María del Carmen, Lautaro Pérez, Facundo Pajón y Cristian Secul te saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, María del Carmen? Bueno, queríamos hablar un poco con vos sobre cómo era la óptica de la CORREPI, cómo está viendo todo esta nueva doctrina, podríamos decir, la llamada doctrina Chocobar, que se está viendo en estos últimos tiempos con respecto al gobierno nacional y provincial en algunos casos, que es, bueno, por ejemplo, el asesinato de Facundo en Tucumán, bueno, lo que pasó con Chocobar, o diversos sucesos que están sucediendo que entendemos que entran dentro del marco del gatillo fácil. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Hacés muy bien en calificarlo como nueva doctrina del gobierno nacional y de sus aliados provinciales, porque tal como lo dijimos cuando se produjo aquella situación del abrazo de Macri con el policía que acababa de ser procesado por fusilar a una persona por la espalda, cuando le dijo: usted es un héroe, necesitamos más policías así, a partir de allí hay una vigencia no virtual, no formal, pero sí concreta y material en los hechos, de la pena de muerte a punta de reglamentaria, en el marco de lo que ya veníamos calificando como una situación de estado de excepción que, si bien se remonta en algunas medidas de gobierno específicamente vinculadas al ámbito de la represión, al mismo momento de la asunción del gobierno de Cambiemos, porque ya en los primeros días de enero de 2016 discutíamos la orden de intercepción a cualquiera para pedirle documento, discutíamos el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, discutíamos el protocolo antipiquete, etcétera. A partir de mediados del año pasado, concretamente de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y del fusilamiento de Rafael Nahuel, esto dio un giro ascendente aún más virulento, con características tan extremas que nos llevan a esta definición de estado de excepción, con suspensión de derechos y garantías, y ahora con esta pena de muerte no declarada formalmente. Si a esto le sumamos que después de un episodio todavía mucho menos discutible, si hubiera algo de discutible en un disparo por la espalda, como en el caso Chocobar, como es el caso de Facundo Ferreira en Tucumán, o sea, ¿qué tenemos que debatir en torno de una cabeza de un niño de 12 años que recibe un tiro en la nuca y le sale en la frente? Cualquier otro tema que queramos incorporar al debate en realidad es búsqueda de justificación de lo injustificable. Bueno, si a eso le agregamos que después de este hecho sale ahora Patricia Bullrich a decir, bueno, pero es un detalle si el policía tiró o no por la espalda, bueno, esos detalles nos están costando una persona por día, o mejor dicho, más de una persona por día, por el gatillo fácil o muerta en lugares de detención. Esa es la foto de lo que es la represión de control social con el gobierno de Cambiemos y sus socios provinciales, y paralelamente, cuando hablamos de la represión a las organizaciones populares, a quienes se movilizan, se manifiestan, encabezan reclamos en defensa de sus derechos, bueno, solamente en las últimas 2 semanas de diciembre tuvimos 130 presos y presas en la ciudad de Buenos Aires, en las 3 movilizaciones del 11, del 14, del 18. De los del 14 todavía quedan 3 muchachos detenidos, acusados por un delito menor, atentado y resistencia a la autoridad, pero presos. Ya llevan más de 3 meses en Ezeiza y Marcos Paz, y tenemos fiscales y jueces que por todas las vías posibles están buscando, por un lado, criminalizar más fuertemente la protesta y el conflicto social, con imputaciones como intimidación pública, como sedición, como rebelión, y por el otro lado, instando al gobierno nacional, a través del Ejecutivo y el Legislativo, a modificar códigos y leyes, por ejemplo, como dijo el fiscal Moldes, para hacer no excarcelables las detenciones en el marco de movilizaciones y manifestaciones populares. Así que ese es el panorama sobre el cual nosotros nos paramos para decir desde CORREPI: estamos atravesando un verdadero estado de excepción en materia de vigencia de los derechos humanos, de las libertades y garantías democráticas mínimas, con pena de muerte no formalmente declarada, pero públicamente apoyada y defendida desde la primera línea del gobierno nacional. Ahora, María del Carmen,
Sabemos que los casos de gatillo fácil no es algo exclusivamente que se dio durante estos 2 años, por lo menos. Sabemos que ya desde muchos años atrás... Por eso hablé de incremento y no de aparición. Claro, eso le quería preguntar. ¿Hubo un incremento? ¿Cuál es el incremento que hay en cantidad de casos? Concretamente, cuando terminamos el periodo del gobierno anterior, diciembre de 2015, nuestro archivo de casos mostraba un promedio para la última gestión de gobierno, es decir, la de Cristina Fernández, de 0.75 personas asesinadas por día por el gatillo fácil y la tortura en lugares de detención. 23 meses después, ese índice se había convertido en 1.01 personas asesinadas por día, o sea, si lo queremos mostrar en tiempo, que es quizá más gráfico, pasamos en menos de 23 meses de una muerte cada 28 horas a una cada 23 horas. Y esto, para tener una referencia hacia atrás, cuando el gobierno de los Kirchner había comenzado con una muerte cada 30 horas, o sea, les llevó a ellos prácticamente 10 años pasar de una muerte cada 30 horas a una cada 28, y en menos de 2 años Macri pasó a una muerte cada 23. 721 días primeros de gobierno de Macri y 725 personas asesinadas, y hoy ya son más de 800. La verdad que muy claro lo de María, no sé si... Sí, no, yo estoy... ¿Qué tal? Te habla Cristian María. Te quería consultar sobre el rol de los medios de comunicación, porque estoy pensando en lo que sucedió en San Juan. Si bien es un linchamiento, la cuestión, o por lo menos el discurso de los medios de comunicación, es hablar de justicia en estos casos. Si bien no lo dicen así, lo van transformando enunciativamente para que en el sector del público, por lo menos la opinión pública, se ponga del lado, para decirlo de alguna forma, de la policía o de aquel que actúa. Yo creo que también en esta cuestión de socios, que hablábamos de los gobiernos y también de la propia presidencia, los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la amplificación de este tipo de temáticas o de este tipo de presentación de noticias. No sé si opinas lo mismo. Sí, por supuesto. A ver, en todos los tiempos, el segmento de medios de comunicación que juega el rol hegemónico de ser la caja de resonancia y amplificación del discurso oficial tiene ese papel, tiene ese rol, y de vuelta, no venimos del paraíso, como tampoco lo venimos en el resto de los temas que veníamos discutiendo, pero a partir del cambio de gobierno en diciembre de 2015 se advierte, en el caso de los medios concretamente, una mucha mayor explícita alineación con esta política estatal. Y se generan ahí estos titulares o estas noticias, incluso falsas, porque vos fíjate, a los 2 o 3 días del asesinato de Facundo Ferreira en Tucumán, el diario Clarín, con pompa y circunstancia, publicó una noticia diciendo que el cortejo fúnebre había entrado a los tiros en una cancha de fútbol y publicando un video. Después resultó que ese video era de otro episodio ocurrido más de 1 mes y medio antes. O sea, literalmente estaban no chequeando información, sino falsificando deliberadamente información para poder brindar apoyo a esta tesis de consenso de las políticas represivas estatales. Insisto, si bien es un rol histórico de los medios de comunicación hegemónicos que siempre juegan a la par de los gobiernos de turno, en este caso uno lo advierte con mucha más claridad, mucha más transparencia y mucha más concentración, y de ahí la enorme importancia y el rol militante, preponderante que tienen los medios de comunicación comunitarios, autogestivos, independientes, para mostrar las cosas como son, y por eso agradecemos espacios como estos. Sobre el episodio de San Juan, efectivamente allí no es el aparato represivo de uniforme el que interviene, son vecinos que linchan a este muchacho. Tampoco los linchamientos son un hecho novedoso en nuestra historia reciente. Justamente analizábamos en Correpi, tenemos material publicado sobre casos ocurridos en Córdoba o en la Ciudad de Buenos Aires o en Rosario de 2003, 2004 para acá, lamentablemente varios. Ahora, en todos los casos ocurre lo mismo. En realidad ese tipo de situaciones viene de la mano de una exacerbación de una política pública que genera también ese tipo de reacciones, y por eso también ahí decimos el Estado responsable. María del Carmen, Facundo le habla. Le hago una consulta. Con respecto, estaba reflexionando en esto que venían conversando, con el caso tanto, a Rafa Nahuel lo matan de un tiro por la espalda, a Facundo lo matan de un tiro por la espalda, Chocobar mata por un tiro de la espalda.
Y después los medios de comunicación, de esta manera militante, salen a defender el accionar del policía, del pobre policía, que dicen que los organismos de derechos humanos nunca defienden, y lo he escuchado mucho últimamente. Mi pregunta concretamente es, ¿cómo siente usted o cómo lo ven ustedes desde la Correpi, que esto está impactando en la sociedad? Digo, yo no sé, quizás noto un discurso mucho más derechizado, pero sin ideologizarlo, digo, quizás mucho más violento, o esto de ajuste en mano propia, pero quizás es, digo, mi microcírculo con el cual lo estoy notando, pero digo, ustedes que quizás tienen un trabajo un poco más federal, ¿cómo ven este impacto de los medios de comunicación defendiendo asesinatos por la espalda? Porque terminan siendo eso. Exactamente, mira, tampoco es una situación que acaba de producirse por primera vez en nuestra historia. Ustedes son muy jóvenes, pero allá por el 90, 91, discutíamos el caso del ingeniero Santos con el gobierno menemista, Claro. donde teníamos un tipo que porque le habían robado el pasacassette, corrió con su auto más de 15 cuadras a los ladrones que se escapaban con el pasacassette. Cuando se le puso a la par, sacó un arma de gruesísimo calibre y les descerrajó como 15 tiros y los mató a los dos. Y el propio presidente de la Nación en aquel momento dijo, bueno, hay que entender la situación de emoción violenta de este pobre ingeniero, yo capaz que hubiese hecho lo mismo si me robaban el pasacassette. O sea, no es una discusión, insisto, que veamos por primera vez. Lo que sí vemos por primera vez en la vida es que un gobierno nacional, en lugar de decir, ojo, acá esta es mi opinión personal, como aclaró en aquel momento Menem en el programa de Bernardo Neustadt, me acuerdo muy bien, y de no hacer ningún tipo de movida institucional, en este caso lo que vemos es lisa y llanamente, como lo definió Patricia Bullrich, después del episodio Chocobar, como lo decían ustedes en la primera pregunta que me hicieron, la exposición de una nueva doctrina que califican como política pública de Estado. Después del asesinato de Juan Pablo Kukoc, después de que Macri recibió a este policía de gobierno, Patricia Bullrich dio una conferencia de prensa en la que dijo, nosotros vamos a implantar una nueva doctrina donde vamos a defender a las fuerzas en cualquier situación de tiroteo, entendiendo tiroteo, tal como ella misma lo explica en las declaraciones que hizo ayer, con esto de que es un detalle si tiró por la espalda, como policía que le tira a una persona desarmada, porque todos los ejemplos que vos dabas recién, a los que se pueden sumar centenares más, de personas fusiladas por la espalda, como Rafita, como Kukoc, como el pibito Facundo, no había ninguna situación de enfrentamiento, ni mucho menos de tiroteo. Absolutamente. Entonces, allí en esas declaraciones de ayer de Bullrich, hasta ensaya una definición novedosa, dice gatillo fácil es solamente si el policía le tira porque no le gustó la cara. Claro. Cosa que, bueno, no resiste el menor análisis. Nosotros insistimos, cualquier asesinato de una persona por parte de un integrante de una fuerza represiva estatal que no ocurra en el momento en que esa persona está generando una situación de peligro hacia el policía, el gendarme, el prefecto o cualquier otro tercero, es un fusilamiento. Y a ese fusilamiento policial, bueno, popularmente le decimos gatillo fácil. La verdad que muy claro todo lo que estuvo exponiendo María del Carmen. Le agradecemos estos 2 minutos con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Escuchamos entonces a María del Carmen Verdú, la titular de la Correpi, que es, bueno, la coordinadora contra la represión policial institucional. Nosotros